Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. En el episodio de hoy hablaremos de la amabilidad del mexicano. En México, la gente suele siempre ser muy amigable, muy cálida y muy hospitalaria. Es común que incluso caminando por la calle alguien te reciba con una sonrisa o te diga buenos días. No importa de dónde eres, cómo te ves o qué idioma hablas. El mexicano siempre te va a recibir con una sonrisa. Aunque la gente no se conozca, es muy común que usen palabras muy cercanas, como amigo, hermano, carnal. Incluso hay veces que te pueden decir mi amor, corazón o bendición. También es normal al saludarse tener un poco de contacto físico, darse la mano, darse un beso en la mejilla o incluso darse un abrazo. Esto se puede aplicar no solamente a amigos cercanos, sino que incluso también a gente que es la primera vez que conoces. Amigos de amigos, personas en una fiesta o incluso alguien que conociste por alguna aplicación de citas. Entonces, si eres del extranjero y vienes a México o Latinoamérica, no te asustes mucho cuando alguien te presente a uno de sus amigos y te dé de repente un pequeño beso en la mejilla o un pequeño abrazo. Sé que para países asiáticos como Japón o Corea, o algunos países europeos como Alemania o Rusia, este tipo de contacto físico no es de lo nada común. Pero aquí en México y en Latinoamérica es de lo más normal del mundo. Una cosa es el saludo y la otra es la despedida. También en México es normal que la despedida dure varios minutos. ¿A qué me refiero? Es bastante usual que al despedirse la gente se despida dos, tres, incluso cuatro veces diferentes. Por ejemplo, primero te despides dentro del restaurante, después en la entrada y después en el estacionamiento. Con cada despedida hay 10, 15 o 20 minutos más de plática, que al final se pueden convertir en incluso 40 o 50 minutos más de plática. Tú le puedes sacar plática al mexicano donde sea y cuando sea. Dentro de la cultura del mexicano es muy normal siempre ofrecer, compartir y tratar de cuidar del prójimo. Tenemos frases como pásale o como dicen en la película de Coco, mi casa es tu casa, ya que el anfitrión quiere que literalmente te sientas como si estuvieras en tu propia casa. Siempre te vamos a decir, agarra lo que quieras, qué quieres de tomar, tienes hambre. Lo decimos 100% literal. Tú no te preocupes, esta es tanto mi casa como la tuya. También en general somos muy buenos anfitriones. Siempre queremos que nuestros invitados estén cómodos. Les ofrecemos comida, bebida, alojo, incluso aunque sea una visita inesperada, el mexicano siempre te va a ofrecer algo. Como lo mencioné, la frase mi casa es tu casa no es solamente una expresión. Muchas personas realmente lo dicen en serio. En reuniones o fiestas también es de lo más normal invitar a gente desconocida, ya sea cumpleaños, alguna reunión en un bar o restaurante, incluso invitarlos a tu propia casa. Todos están invitados, familiares, amigos de amigos o incluso alguien que acabas de conocer en un bar. El mexicano siempre es muy social.
Por ejemplo, si un mexicano está en una fiesta y ve a una persona un poco callada o reservada, es normal que el mexicano vaya con esta persona y le empiece a sacar plática, preguntarle cómo está, a qué se dedica, incluso cosas como preguntar la hora para romper el hielo. Un buen ejemplo de esto pueden ser las trajineras de Xochimilco. En algún otro episodio hablaré más a fondo de lo que son. Para ponerlo en términos sencillos, es un lago natural cerca de la Ciudad de México donde hay este tipo de pequeños barcos donde la gente puede hacer grupos de hasta 20 personas, escuchar música, tomar alcohol, incluso contratar mariachis que también están en una trajinera. Como las trajineras se rentan por trajinera y no por persona, es normal que cuando haya grupos pequeños de 5 o 10 personas, varios grupos diferentes de personas, ya sean extranjeras o locales, se unan para rentar una trajinera todos juntos y así hacer una super fiesta. Otro ejemplo viene de un amigo que vino de Alemania. Estaba él solo en la Ciudad de México con un nivel de español bastante básico y se perdió en el transporte público, sin datos en el teléfono ni saber a quién hablarle. Pero por suerte me contó que cuando le pidió ayuda a una persona, esta persona no solamente le dio indicaciones claras y concisas, sino que lo acompañó directamente a su estación y se aseguró de que llegara bien. Algunas personas dicen que el mexicano cuida más del extranjero que al propio mexicano. Frases como no te preocupes, yo te ayudo, ahorita vemos, ahorita se soluciona, refleja esa actitud de amabilidad, de relajación y de solidaridad que tiene el mexicano. Normalmente, con personas que no conocemos, somos bastante educados. En vez de decir, por ejemplo, ¿qué? Cuando nos preguntan algo, decimos cosas como mande o disculpe. También es normal usar muchos diminutivos, como cafecito, agüita, juguito, tortillita. Creo que esto lo hacemos un poco inconscientemente, para sonar un poco más amables y cariñosos. Cuando usas un diminutivo, básicamente estás haciendo algo pequeño. O sea, un café es un cafecito o un pequeño café. Una agüita es una agua pequeña y un panecito es un pan pequeño. Aunque claro, cuando decimos, oye, vamos por un cafecito y un panecito, no nos referimos literalmente a un pan pequeño, sino a un pan de tamaño normal. Pero tal vez creo que le decimos panecito para sentirnos un poco menos culpables. Los diminutivos ito e ita no solamente se pueden usar en comida, también en cosas y en personas, como Héctorcito, Dieguito, Marianita o Lupita. Entonces, si un mexicano te llama por tu nombre y termina con ito o ita, no te ofendas ni te asustes. Es buena señal. Significa que te tienen cariño y aprecio. También, como mencioné antes, cuando vas a un restaurante o a una fonda, es normal que al entrar digas cosas como con permiso, provecho
o buenos días y buenas tardes a todos los que están adentro. Aunque claro, el buenos días, buenas tardes y buenas noches se usan siempre en todos lados, ya sea una farmacia, una tienda de la esquina, un restaurante o un hotel. Siempre le deseamos al prójimo un buen día. Y lo más probable es que ellos te respondan con una sonrisa y también deseándote un muy buen día. A los mexicanos les encanta hablar con desconocidos, ya sea en la fila del supermercado, en el transporte público o en cualquier otro lugar donde haya tiempo para una pequeña charla. Sobre todo si sucede una situación que los afecte a ambos. Por ejemplo, si están esperando el autobús desde hace mucho, si ambos están buscando la misma ubicación o si ambos quieren hablar con la misma persona, es bastante sencillo conectar con otro mexicano. Sacar un tema de conversación para un mexicano es de lo más sencillo que existe. Como mencioné antes, en las fiestas siempre nos gusta incluir a otros en nuestras actividades o conversaciones. No nos gusta dejar que nadie se sienta solo o sola. En las reuniones familiares o de entre amigos, muchas veces se terminan incluyendo vecinos o compañeros de trabajo. Recuerdo incluso un video de un extranjero que iba caminando por la calle y había unas personas en la banqueta, cocinando en un asador. Se acercó y les preguntó, oigan, ¿este es un restaurante? Y la señora le contestó, no, es mi familia, aquí vivimos. Y lo que hizo la señora después impresionó al extranjero. Le dijo, ¿quieres un plato? Ven, ven, siéntate. Y en el video, el extranjero se sentó y empezó a platicar con ellos. También valoramos mucho el tiempo compartido. Por eso, muchas veces se prolongan mucho las charlas, las comidas y las despedidas. Si alguna vez vienes a México, no te preocupes, estás en buenas manos. ¿Tienes tú alguna experiencia positiva con algún mexicano? Si sí, déjalo en los comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante. Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Héctor. Nos vemos en el próximo episodio.